Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de los domingos de preguntas, respuestas, reflexiones y demás de La Contracrónica, es decir, el programa en el que los contraescuchas entran a saco dentro de La Contracrónica y se dedican pues a plantear los temas. Lo hacen todos los días, lo que pasa es que el programa de los domingos lo hacen exclusivamente ellos. Yo me limito a repartir juego, a pasar las llamadas que han ido enviando. Algunas son bastante antiguas, como podréis escuchar, pero me gusta pasarlas, todas las que me llegan, y he tenido tiempo de descargarlas en las últimas semanas. Como os podéis imaginar, atender el WhatsApp del programa ha sido algo prácticamente imposible. Hubiera necesitado, pues no lo sé, 2 o 3 personas para leer y escuchar todos los mensajes que me habéis enviado, así que muchos, como bien sabéis, se han quedado sin escuchar, pero es que literalmente no doy abasto, me haría falta todo el día solo para atender este número. Bien, esto no significa que no sigáis enviando, que se pasará. Muchas además son reenvíos, los más o menos lo tengo calculado, ¿no? Reenvíos de otros mensajes, etcétera, memes y demás. Esto del coronavirus ha dado pie a una actividad whatsappera máxima. Bien, podéis participar, os invito de hecho a que lo hagáis en el siguiente número de WhatsApp. Es el 690-827909, con el más 34 delante si es que enviáis el mensaje desde fuera de España. Bien, las llamadas tienen que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente y luego tienen que ser altas y claras. No excesivamente altas, pero sí muy claras. Cuanto más claro se escuche, mejor. Porque es que luego pues me entran algunas llamadas muy sucias, no sucias en el sentido del contenido, sino en el sentido del audio, que viene lleno de suciedad, es decir, de ruido de fondo, etcétera. Y hay muchísimas veces que no puedo limpiarlas, no hay manera, me paso con la llamada, le presto más atención que a un enfermo, pero ni con esas. Así que por favor os pido que no lo hagáis en la calle, es decir, mejor cuando estéis en casa o en la oficina y no haya mucho ruido de fondo. Bien, pues con esto pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Javier, que es de Córdoba. Bueno, es de Montilla, que está en la provincia de Córdoba, pero según me cuenta Javier, vive en Múnich, en Baviera, vamos, en Alemania, y me hace una pregunta sobre el nacionalismo. No sé, no sabía, te quería hacer como no sé si una contraconsulta para la contrahistoria o incluso para un contracorte, no sé. Antes de previamente lo planteo. Habla muchas veces y se habla del nacimiento de los nacionalismos en el siglo XVIII o en el siglo XIX, no estoy seguro. Y me cuesta imaginar el mundo antes de los nacionalismos. Entonces no sé si me gustaría preguntarte cómo nacieron exactamente esos nacionalismos y cómo sería la mente colectiva de un país tal como España o Reino Unido o un principado o alemán o no sé. ¿Cómo sería antes del nacionalismo? ¿Qué símbolos tenían o a qué pertenecían? ¿Era al cristianismo? No sé, me cuesta imaginármelo. Y no sé, me gustaría que lo explicara si puede. Un saludo. Bueno, Javier, a ver, en el siglo XVIII, en el siglo XVII las naciones sí que existían. Lo que no existía era el nacionalismo, gracias a Dios, de menuda pesadilla se libraron. No existía como doctrina política. A ver, un español del siglo XVII y XVIII se sentía español, claro, y se sabía español, lógicamente, y un francés, pero también se sentían otras muchas cosas que no se excluían mutuamente. El nacionalismo es una religión en buena medida, es una religión de sustitución y es por lo tanto excluyente, no hay más. No se puede ser una cosa y la otra, los nacionalistas puros, quiero decir, solo puede ser esto y no puede ser ninguna otra cosa más. El nacionalismo es una identidad de curso obligatorio. Tienes que ser esto a la fuerza, te guste o no te guste, es así. Y además el nacionalismo llevado al extremo, el nacionalismo romántico, te dice exactamente la música que te tiene que gustar, la comida que te tiene que gustar, los bailes que te tienen que gustar, etcétera. En fin, todo lo que fue la construcción de las naciones-estado de los siglos XIX y XX. Y lo que para eso necesita eliminar o jibarizar a todas las demás identidades que habitan dentro de un ser humano. Por eso es algo tan irritante. A ver, no es casual del todo que apareciese a lo largo del siglo XIX, cuando la religión en Occidente,
empezó a perder importancia. Es cuando las iglesias cristianas, sobre todo, en otras partes del mundo fue posterior eso, pero en Occidente ya la religión, digamos que entra en crisis a partir del siglo XIX, y bien, pues en ese momento el que gana importancia es el Estado, que cada vez es más poderoso. Desde la Revolución Francesa el Estado es una historia de cómo va ganando poder. Ojo, no es una cosa que llegasen al siglo XIX por las buenas. El poder central se había ido reforzando en Europa a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII y cristaliza con las revoluciones liberales, pues alumbrando el maxi-estado que tenemos hoy en día. Pero vamos, volviendo sobre lo que podía ser un europeo del siglo XVIII, pues un alemán de esa época se sabía alemán, pero no reclamaba un estado alemán. O un italiano del Renacimiento se sabía italiano, bueno, algo parecido a italiano, bueno, estaba en Italia. Italia es un concepto muy antiguo, como lo es España o lo es Alemania. Hablaba un dialecto el italiano, pero no reclamaba un estado italiano. De hecho, si le preguntásemos, no lo sé, a un alemán del año 1700, de cuando nació el Reino de Prusia, ¿qué era ser alemán?, pues tendría algunos problemas para definirlo. Y lo mismo si se lo preguntamos a un español del año 1700, de justo cuando llegó Felipe V y estaba a punto de empezar la guerra de sucesión. Los españoles, aparte de eso, pues también eran castellanos, o navarros, o aragoneses, que esas sí eran realidades políticas, con sus instituciones propias, aunque no necesariamente con un idioma común. Es decir, dentro del Reino de Castilla, el antiguo Reino de Castilla, pues a ver, se hablaba castellano, por supuesto, pero también se hablaba bable, cosa que se sigue hablando. Es una lengua minoritaria que se habla en Asturias y en León. Se hablaba gallego, se sigue hablando. El Reino de Castilla incorporaba a Galicia, se hablaba vasco, por supuesto. Es decir, que no había una identificación inmediata entre idioma y sentimiento nacional, cosa que a partir del siglo XIX empieza a ser automático. La nación, como veis, es algo realmente difuso, es muy difícil, es como una pescadilla, es muy difícil de atrapar. El Estado no, el Estado es concreto, concretísimo. De ahí que sea tan complicado, por no decir poco menos que imposible, describir una nacionalidad concreta. Es decir, ¿qué es ser español, o qué es ser francés, o qué es ser, no lo sé, danés o alemán? Es realmente complicado. Si lo quieres describir como si fuese, es muy fácil decir lo que supone ser tener pasaporte español o tener pasaporte francés, pero en cambio, ¿en qué consiste una nacionalidad? Es una cosa realmente difícil. No sé, a ver, cada uno de nosotros pertenece a varias naciones, ¿no? Así ponerlo entre comillas, de manera genérica y difusa, en función pues de las lenguas que hablemos, de las experiencias personales que hayamos tenido, de la cultura a la que uno pertenezca. Yo, por ejemplo, soy español, pero también soy hispano, por supuesto. También soy castellano, claro. En Madrid, pues, está lo que fue un día el Reino de Castilla. También soy occidental, solo faltaba. Pero eso sí, solo tengo un pasaporte. Tengo el pasaporte español. Pero vamos, imagina, y esto ya te lo dirijo a ti directamente, Javier, imagínate que el Estado español hubiese desaparecido hace, no sé, 100 años, pongamos por caso. Desaparecido. Es decir, que se hubiese evaporado la historia. Bien, y Madrid hoy fuese, no sé, una ciudad-estado, pongamos por caso. Bueno, Madrid o Montilla, en Córdoba. Bien, en ese caso, ¿seguiría siendo español? Por supuesto que lo seguiría siendo. Ahora no habría estado, no pasaría tampoco nada. Pero vamos, es que una cosa es el Estado y otra cosa distinta es la nación. Bien, seguimos con José Antonio, que nos habla de la financiación de la sanidad pública. Hola, el oyente en cuestión planteaba el argumento básico de que diferenciar la financiación del coste del sistema sanitario público entre cotizaciones laborales y resto de ingresos del Estado a bulto, presupuestos generales del Estado, vamos, era una especie de trampa, porque al final la sanidad la pagábamos todos. De aquí, de allá o de acullá, la pagábamos todos. Y que es injusto esa crítica a la financiación de la sanidad pública. No entiendo cómo puede decir eso. La sanidad pública hace años se llegó a financiar exclusivamente con las cotizaciones de los sueldos de los ciudadanos que trabajaban, con lo cual era radicalmente sostenible. Sin embargo, desde hace años, al no ser posible eso ya, una buena parte de esa financiación se coge efectivamente de los impuestos generales
de todos los ciudadanos, o de todos los ciudadanos que hacen la declaración de la renta y pagan los impuestos básicos. Entonces, ¿cómo va a ser igual saber la fuente de esa financiación si en el caso de que fuese las cotizaciones laborales el sistema sería sostenible sin ninguna duda, y en cambio si se coge una parte de los ingresos generales no vinculados al trabajo del resto de todos los ciudadanos, conforme aumente esa partida, pues el sistema corre el riesgo de colapsar. Hasta pronto. Pues sí, efectivamente, José Antonio, la sanidad es un capítulo del presupuesto general del Estado y no hay mucho más, un capítulo sin más ni más, y así es como se entiende hoy en día. Está completamente desconectada de las cotizaciones, como lo está también el sistema de pensiones, es decir, tenemos la ilusión de que hay una conexión entre lo que cotizamos y los servicios que percibimos, los servicios sanitarios y la pensión que percibimos, pero es solo una ilusión. Es decir, en tanto convirtieron hace ya muchos años ambas cosas, tanto las pensiones como la atención sanitaria, la pública, quiero decir, por supuesto, o mejor dicho, estatal, porque la sanidad privada también es pública, es decir, tú puedes entrar a un hospital público de la misma manera que puedes entrar a un restaurante, si pagas la comida que te estás comiendo, pues lo sigue siendo público, es un establecimiento público. Un taxi es privado, pero no deja de ser un servicio público. Pues esta manía de identificar, como hablaba antes de la nación con el Estado, de lo que es estatal con lo que es público, es una cosa que además no se nos quita de la boca, ni siquiera a mí. Siempre pensamos, cuando hablan de lo público también puede ser de titularidad privada. Pero bueno, ese no es el tema que ha planteado José Antonio, sino lo de la sanidad y por cercanía lo de las pensiones. Es decir, en el momento en que convirtieron ambas cosas en universales, sin necesidad de contribución previa, pues ya no quedó otra que enchufarlo a los presupuestos, en mayor o en menor medida. Esto en España se hizo ya hace décadas, hace muchísimo tiempo. La sanidad se hizo universal y se crearon las pensiones no contributivas. A partir de ahí, pues el Estado creó 2 capítulos de gasto dentro de los presupuestos. Bien, unos capítulos que los años que las cosas van bien y recaudan como debe de ser, pues gastan más dinero y hay mejores y pueden permitirse el lujo de subir las pensiones a los que están jubilados y pueden abrir un hospital nuevo o mejorar el catálogo de servicios de la sanidad, pero vamos, y los años que las cosas van mal, como los años cuando hay crisis, pues eso baja, pero no dejan de ser un capítulo más de gasto como lo que se gasta el Estado en infraestructuras, por ejemplo. Eso sí, una parte evidentemente pues tiene que venir de las cotizaciones que pagamos un montón, ya sea los asalariados o los autónomos pagan un montón en cotizaciones sociales y una parte pues se tiene que ir allí, pero al final todo va más o menos a la misma caja, ¿no? En fin, en su momento ya se denunció esto, ojo, tú no pienses que llegó por las buenas, en su momento estamos hablando de los años 80, sí, esto fue los años 80 cuando se hizo todo esto universal y se denunció porque amenazaba la estabilidad, lo que dice José Antonio, la estabilidad del mismo sistema. Pero bueno, la sanidad no es tan cara, evidentemente, como son las pensiones. Las pensiones en España son muy caras porque la pensión media es alta y sobre todo porque el país está muy envejecido. Por lo tanto, podríamos decir, y aquí en la contracrónica hemos hablado mucho de pensiones a lo largo de los últimos años, podríamos decir que es casi la crónica de una muerte anunciada. Seguimos con Rafael, que es de Lérida de Tárrega, en la provincia de Lérida, que tiene una cuestión sobre la Carta de la Tierra. Quería felicitarte por el programa y aprovechar para hacer una pregunta a ti y a los oyentes. Pero tengo una curiosidad, porque es que resulta que tengo un amigo que él siempre me cuenta entre sus cuitas que es miembro de la Carta de la Tierra. He buscado un poco de información y a mí me parece que eso no es una cosa demasiado que vaya mucho más allá. Es una propuesta progresista que no le veo nada de especial, pero quisiera ver si vosotros, tú y los oyentes, me podéis dar un poco más de información o dónde conseguirla, para ampliar mis conocimientos sobre este tema. Sin más, muchas gracias y adelante con el programa. Un abrazo a ti y a todos los oyentes.
Bueno, Rafael, a ver, hasta donde yo sé, eso de la Carta de la Tierra es el clásico parloteo estéril de Naciones Unidas que no tiene ni ha tenido jamás ninguna aplicación práctica. Es de hace 20 años, no penséis que esto lo sacaron ayer o es un invento del año 2019 y de Greta Thunberg, que en absoluto, viene de finales de los años 90, pero es una colección de progrulladas y de buenas intenciones que redactaron pues en aquel entonces y bien, y que ahí se ha quedado. Todo así un poco poético, a medio camino entre el mitin político y el sermón de un cura. Vamos, consta de 16 principios. Lo he ido a buscar para leeroslo así un poco por encima y que os hagáis una idea. Y bueno, nunca te acostarás sin saber una cosa más, pues hoy os vais a acostar sabiendo un poquito más sobre esto de la Carta de la Tierra. Los 16 principios de la Carta de la Tierra, que fue promovida por Naciones Unidas a finales de los años 90 del siglo pasado, son estos. El primero es respetar la tierra y la vida en toda su diversidad. Obviedad, pero grullada. El segundo es cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. Bueno, ¿quién no va a querer eso? Claro, sí, por supuesto, la comunidad de la vida, como si fuera, no sé, la comunidad del anillo. En fin, el tercer principio, mejor dicho, es construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. ¿Ven? ¿Quién no quiere una sociedad justa o sostenible o pacífica? Nadie. Lo otro simplemente no tendría sentido. No podemos imaginar que vamos a construir una sociedad que sea dictatorial, que sea injusta, que sea excluyente, que sea insostenible y que además sea guerrera. Bueno, no existe una perogrullada, vamos, no existe esto lo firma cualquier persona que esté en sus cabales. El cuarto principio es asegurar que los frutos y la belleza de la tierra, al loro, se preserven para las generaciones presentes y futuras. Pues sí, claro, obviamente. ¿Quién no va a querer lo mejor para sus hijos y para sus nietos? Sigue el quinto. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Pues claro, obvio. Un poco largo, eso sí, pero obvio. La sexta sería evitar dañar como mejor método de protección ambiental y, cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución. Pues normal, si eso ya se hace y se ha hecho siempre. El séptimo es adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. El octavo dice textualmente: impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido. Bueno, esto es un poco, entra dentro del terreno un poquito ya del perroflautés. Un perroflautés muy básico, como podéis ver, pero bien, también una obviedad. El noveno dice erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental, por supuesto, pero sobre todo como un imperativo ético. Es decir, es imperdonable que existan personas pobres, genuinamente pobres, es decir, que no puedan comer, y esto no hace falta ponerlo en ninguna carta, es algo por puro humanitarismo, ya digo, por imperativo ético. El décimo es asegurar que las actividades e instituciones económicas a todo nivel promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. Claro, aquí podríamos entrar si nos pusiéramos pejigueras qué es exactamente el desarrollo humano, porque para mí lo que consiste estar plenamente desarrollado como ser humano puede ser una cosa distinta a otra, mi propio vecino. Así que aquí habría que abrir un interrogante. ¿Qué consideráis por desarrollo humano? Pero bueno, entiendo pues vivir dignamente. Bien, en ese caso pues lo mismo, hay que asegurar todas esas actividades económicas, etcétera. Y ya seguimos, la decimoprimera, la número 11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerequisito para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica. Pues eso está bien, pero claro, tanto lo de asegurar el acceso universal a la educación, pues sería fantástico, pero como o lo de la salud, pues pero te lo tienes que poder pagar. Una sociedad que está en la ruina, pues no puede permitirse. Aquí entra en, si no lo pagas tú, pues te lo va a tener que pagar otro, pero bueno. La 12ª dice defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Bien, pues nada que no hayamos escuchado 140 veces o directamente 140.000 veces. La 13ª es fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia. Esto de transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, los de la ONU podrían empezar aplicándose el cuento ellos mismos. Pero en fin, la 14ª dice
integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Pues ya está. No hace falta ni que lo explique porque es que se explica por sí mismo. Significa nada o casi nada. La 15ª es tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. Eso por descontado, solo faltaba. Aunque claro, esto de los seres vivientes, no sé, yo al virus este que nos está haciendo la vida imposible, lo que se trata es de eliminarle de la faz de la Tierra, no ningún respeto y ninguna consideración. Y a ciertos seres vivientes que nos transmiten enfermedades como las pulgas tampoco, ninguno. Yo a los mosquitos, de verdad, es un ser viviente, pero no les trato con ningún respeto en verano. Los mato con toda la fuerza que tiene mi mano, si les puedo agarrar con la mano. Así que esto, todos los seres vivientes, pues no sé, las cucarachas también, les doy bien cuando veo alguna. Por suerte en Madrid tenemos pocas, pero vamos, que aquí de nuevo tendríamos que ponerlo entre interrogantes. Y la última, la 16ª y última, dice promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. Pues sí, eso es obvio. Lo contrario sería promover una cultura de intolerancia, de violencia y de guerra. No tendría mucho sentido. Bueno, creo que con esto ya está todo dicho, Rafael. Como ves, bla, 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 bla. Algunos puntos son inefables, como el punto número 2, este del amor, de la compasión y el amor. Pero bueno, ya sabes que en la ONU hay trabajando demasiada gente y está demasiado bien pagada. Bien, vamos a seguir con Luis, que es de Santiago de Compostela, que tiene una cuestión sobre el sector público, mejor dicho, sobre la gran cantidad de gente que quiere trabajar en el sector público. Buenas, Fernando. Hacía tiempo que te quería mandar una preguntiña, pero no encontraba el momento. Después de escuchar tu maravillosa contrahistoria sobre mi ciudad, Compostela, me animó un poco más. Bien, mi cuestión es la siguiente. Hace unos 3-4 años que terminé mis estudios y entré en el mercado laboral. Y en el momento que terminé mis estudios, una gran parte de mis amigos y amigas también lo hicieron. Bien, esto me llevó a comprobar la situación a día de hoy. Hay una mayoría, principalmente chicas en este caso, no por nada, sino porque es como se llama en mi entorno, solo se dedican o solo prevén trabajar en el sector público, vamos, solo dedican principalmente su tiempo a estudiar oposiciones y a intentar conseguir una plaza. Bien, quiero preguntarte sobre esto. ¿Qué crees que le pasa a una sociedad cuando tiene una gran parte de su población que quiere trabajar en el sector público? ¿Qué consecuencias puede tener esto a medio y largo plazo? Y al final, ¿quién es las personas que entran o consiguen alcanzar una plaza fija? ¿Los más preparados? ¿Los mejores? ¿O los que tienen más tiempo libre y apoyo económico? Gracias por tu programa y por endulzarme cada mañana. Saludos. Bueno, Luis, a ver, es normal que la gente quiera sacarse una oposición de funcionario, por 2 razones fundamentales. La primera es que elimina la incertidumbre, porque vienes para toda la vida, ya sabes, por lo menos en España, como te saques la plaza de funcionario ya es hasta que te mueras. Bueno, hasta que te mueras no, hasta que te jubiles, pero bueno, luego vas a tener una pensión pública, así que por lo tanto no vas a tenerte que preocupar por los ingresos el resto de tu vida. Mientras el Estado no quiebre, podrás seguir, y el Estado ya se sabe que es muy poco probable que quiebre, por ahora, por lo que tenemos. Ojo, que esto podría ser lo del pavo de Navidad, que como nunca ha quebrado, nunca va a quebrar, y al final pues resulta que después de 7 años de oposición, dentro de 5 años el Estado quiebra y te quedas compuesto y sin nómina. Pero bueno, en principio, no lo ha hecho hasta ahora, pues casi con toda seguridad vas a tener una nómina toda tu vida. No te van a decir exactamente qué nómina, lo mismo se va evaluando, pero bueno, la vas a tener. Y luego, por otro lado, al menos hasta ahora está mejor pagado. Los salarios en el sector público en España son de promedio más altos, y lo vienen siendo desde hace muchísimos años. Más altos que en el sector privado, quiero decir. El año pasado, esto te lo iba a mirar porque conocía el dato del año 2014 o 2015, pero sabía que la distancia había incluso crecido. El año pasado el salario medio bruto en el sector público en España fue de 2.650 euros, mientras que el salario medio bruto, mientras que en el sector privado fue de 1.770. Estamos en una diferencia de más de 800 euros de promedio. Como ves, son 2 incentivos muy poderosos y también muy perversos, porque esto saca a mucha gente muy válida del sector privado, que es donde se crea el grueso de la riqueza de un país. Pero en fin, esto ha sido siempre así y creo yo que seguirá siendo así.
Los sucesivos gobiernos, además, tratan de hacer lo imposible, de hecho, por mimar a los empleados públicos, haciendo recaer la parte dura de los ajustes cada vez que hay una crisis en el sector privado, y no hay más que ir a la última crisis económica, donde los sacrificios que tuvo que hacer el sector privado, mandó al paro a 6 millones de personas, pues no fueron ni comparación con los que tuvo que hacer el sector público, o con la que tenemos encima ahora por culpa del COVID-19, ¿no? Todavía aquí han puesto ya por las cifras que tenemos de paro, que son necesariamente temporales, pero han mandado 1 millón de personas a la calle, y a los empleados públicos no se les ha hecho un descuento ni de 10 céntimos. Pero bueno, yo no creo, de verdad lo digo, que haya que pagar mal a los empleados públicos, para nada, todo lo contrario. Creo que habría que pagarlos mejor aún, escuchadme bien, pero a los realmente necesarios. Es decir, como el personal de justicia, la policía, los servicios de protección civil, etc. Es decir, que serían muchos menos, pero mejor pagados. Bien, vamos ahora con Félix, de Las Palmas de Gran Canaria, que nos habla de un manifiesto sobre el COVID-19 del que yo no tengo noticia. Me gustaría... Bueno, me imagino que lo estarás leyendo. Yo acabo de leerlo y estoy conmovido por este manifiesto de los 70 en pro de una dictadura mundial. Con la excusa del virus, del COVID-19, reclaman una actuación inmediata coordinada a nivel internacional, reclaman medidas de emergencia para restablecer la economía en todo el mundo, reclaman que los líderes mundiales se comprometan a financiar cantidades muy superiores a la capacidad actual de nuestras instituciones internacionales. Entonces parece ser que los líderes mundiales tienen capacidad para financiar. Exigen que se ayude a la Organización Mundial de la Salud a coordinar la producción y adquisición mundial de suministros médicos, porque parece ser que ese organismo internacional es el que sabe cómo producirlos y adquirirlos a nivel mundial. En fin, piden dinero a punta de pala, 8.000 millones de dólares para cubrir lo que llaman los vacíos más urgentes en la respuesta contra el COVID-19, de entre los cuales 1.000 millones de ellos tienen que ir a la Organización Mundial de la Salud para cubrir sus necesidades urgentes, destinar 3.000 millones de dólares a vacunas, 2.250 millones a tratamientos terapéuticos. Y además afirman que, bueno, que en lugar de dejar que cada país, estado o provincia compita por las reservas existentes, ¿se puede hablar de reservas en relación con productos médicos, con material médico o con las vacunas como si estuviésemos hablando de bosques o de petróleo? Este tipo de productos no son recursos naturales. Entonces, en lugar de dejar que cada país, estado o provincia compita, hay que aumentar la oferta. Pero para eso hay que ayudar a la Organización Mundial de la Salud. Siempre hay que ayudar a la Organización Mundial de la Salud, esta vez a coordinar la producción y la adquisición mundial de suministros médicos. Luego hay un párrafo que no entiendo bien, porque yo, por desgracia, de política monetaria entiendo poco, sobre los acuerdos de canjes de divisas. Pero vamos, parece que la idea es liberar dinero por todas partes, ¿no? Acuerdos de canjes de divisas, hay que dar acceso a esos acuerdos a un grupo más amplio de bancos. El Fondo Monetario Internacional tiene que firmar acuerdos de canje con los principales bancos centrales. El fondo debería utilizar estas reservas de divisas fuertes y establecer su propio instrumento de canje para ofrecer ayuda financiera de emergencia a los países emergentes y en desarrollo. Además, exigen una asignación adicional de entre 500 y 600 mil millones de dólares en forma de derechos especiales de giro para atender a las economías emergentes que necesitan una ayuda especial, otros 35.000 millones de dólares para ayudar a países con sistemas de salud más débiles y poblaciones especialmente vulnerables. Me pregunto si son los mismos que los de antes. Que se convoque una conferencia mundial de donantes. Me estoy pasando con el tiempo, pero termino ya. Bueno, y un problema económico mundial exige una respuesta económica mundial. Así que, y ya de paso entiendo yo, una dictadura mundial, ¿no? Resumen de este manifiesto impresionante firmado por, en fin, por las personas más inesperadas. Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Ana Palacio, de los que yo conozca, ¿no? Joseph Stiglitz, Óscar Arias, José Manuel Barroso, Felipe Calderón, Tony Blair, Mauricio Macri, Mario Monti, Ban Ki-moon, Romano Prodi, Juan Manuel Santos y más, ¿no? Porque son hasta 70.
Resumen de esto, pues como tenemos un problema mundial, que es un problema de salud mundial y que también es un problema económico mundial, pues entonces gobierno mundial, distribución de recursos mundial, organización de la producción y la distribución de bienes mundial. Por tanto, dictadura, ¿no? Un saludo, Fernando. Si quieres publicar esto, si quieres recortarlo, venga, un saludo. Pues como te decía antes, Félix, no he leído ese manifiesto y lo he buscado, a raíz del manifiesto de los 70. He ido a buscarlo y todo lo más que me he encontrado ha sido un manifiesto también llamado de los 70 del pasado, lo tengo aquí apuntado, a ver, del 22 de marzo. Ahora mismo, tengo la noticia delante. Es un manifiesto de 70 científicos españoles dirigido, esto es de hace pues ya 3 semanas, dirigido al gobierno para que endureciese el confinamiento de la población, lo cual lo hizo pues al cabo de unos días y hoy estamos todavía en esa fase. Así que esto es todo el manifiesto de los 70 que he encontrado. Este del que hablas, pues no sé dónde está, pero vamos, por lo que cuentas veo que se han juntado y han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid, han escrito una carta a los Reyes Magos y se han quedado tan a gusto. Por lo que nos acabas de contar, está lleno de disparates. Vamos, es fascinante, ¿eh? Hablan de dinero como si se recogiese de los árboles, como si hubiese, no lo sé, al igual que tenemos el manzano o tenemos el nogal, pues hay un árbol de euros que uno llega, entonces hay que regarlo un poquito, tal, pasarle el riego, cuidarlo un poco y una vez al año pues te deja billetes, no sé. Ya sabes que con el agua revuelta cada pescador echa la caña y la red para ver si hay suerte y puede cobrarse unas cuantas piezas. Estas cosas siempre suceden cada vez que pasa algo gordo. Pasó con la crisis financiera de 2008, pasó con el 11S en 2001. Siempre que hay alguna convulsión internacional, pues aparecen este tipo de iniciativas. Bien, vamos ahora con César, un contraescucha de Chile, que nos comenta una idea para sustituir a los políticos. Escuchaba tu contracrónica del lunes y sobre las encuestas y los partidos políticos. Bueno, como vemos, las alianzas y las rapiñas y los depredadores políticos son un problema mundial, transversal, recorren todo el mundo. Ahora, a mí en lo personal este es un tema que me da un poquito de asco, porque de acuerdo a lo que tú hablas, ver todos estos espectáculos, todas estas campañas, todas estas alianzas, para mí es lo mismo que ver a un montón de hienas peleándose por un pedazo de carne. Es así. Puede que suene extremista el ejemplo, poco apropiado, pero es que es así, ya. Pero bueno, mi pregunta no va tanto por ese lado. Mi pregunta va por un artículo que leí hace algún tiempo atrás sobre una idea que tiene un científico, no me acuerdo de dónde ni cómo se llama, pero que planteaba la idea de sustituir a los políticos por inteligencias artificiales. ¿Te puedes imaginar? Todo este show mediático de alianzas, de comisiones, de investigación, de estudios, y todo ese show tan patético, reemplazado por una inteligencia artificial que es capaz de llegar al consenso en tan solo unos segundos, milésimas de segundos. ¿Tú ves ese futuro plausible? ¿Realmente crees que lleguemos a reemplazar nuestros parlamentarios por inteligencias artificiales? ¿Crees tú que serían buenas gobernantes las inteligencias artificiales? Digo esto porque, oye, ya está en todo. Está en la medicina, está en el campo de la mecánica, está en el campo de la cirugía, la inteligencia artificial. Yo como videojugador, te digo, hay videojuegos que tienen inteligencias artificiales que son del terror, que realmente saben ponerte muy en aprietos. Y eso, ¿cuál es tu opinión respecto del tema? ¿Crees que la inteligencia artificial y la política pueden ir de la mano? ¿Crees que lleguemos a ver un evento tan singular como el hecho de ser gobernados por una inteligencia artificial y prescindir de los partidos políticos? O más bien aún, ¿crees que hayan inteligencias artificiales con ideologías políticas? Bueno, es eso. Ya no sigo. Un saludo, Fernando, y suerte con el programa. Gracias. Pues no sé qué decirte, César. A ver, solo faltaba que además fuesen eficientes. Lo único que nos salva de esta gente es que son unos inútiles. Es decir, que es lo peor de cada casa casi siempre, que están obsesionados con el poder, con la pose y con meter la mano en los bolsillos ajenos. Así que, no sé, solo falta que encima no fallen.
Y precisamente lo que nos salva realmente del Estado es su incapacidad. Una cosa, imaginaros un Estado eficiente al 100% y qué tal, bueno, sería para echarse a temblar. Mira, la mejor manera de conjurar la amenaza del politiqueo es que haya muy poquitos y con poco poder, es decir, es arrebatarles poder. Es decir, que no esté en sus manos decidir muchas de las cosas que ahora mismo deciden. Y no hay más, no hay que aplicarle inteligencia artificial ni nada que se le parezca. Muy bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Carlos de Castellón, que está estudiando perroflautés y quiere que le haga un examen oral aquí en la contrarréplica. Buenas, Fernando. Me gustaría decirte que entramos en un nuevo paradigma donde la defensa de lo público se convierte en una necesidad transversal, donde la defensa de los instrumentos soberanos va a implicar cambios de paradigma y donde los comunes, la defensa de lo que nos construye como sociedad, son imprescindibles. Y además, la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Afirmación-apertura. Me gustaría que me pusieras nota a mi perroflautés. Tengo que decir que esto es como la tesis de Sánchez. Lo he plagiado de una asesora de Podemos y de Íñigo Rejón. Pues no, Carlos, te pongo un 0, vamos, 0 patatero, porque no se plagie y me acabas de decir que acabas de plagiarlo. No, mira, a ver, el perroflautés tiene que ser perroflautés propio, es decir, que haya salido de ti. Leer a Rejón está bien, porque es algo así como el Cicerón del perroflautés, pero la redacción tiene que ser propia. A ver, tú en el colegio, ¿qué pasa? ¿Te mandaban una redacción y llegabas a un libro y la copiabas? No, pues con el perroflautés pasa lo mismo, así que ya sabes, vuelves y te escribes un buen texto en perroflautés y yo te examino, prometo ser generoso, pero vamos, tiene que ser perroflautés propio. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por terminada la contrarréplica de hoy y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana.